Ya, sí, lo que es Hans Jonas es un filósofo alemán, discípulo de Heidegger, Ujú, y él lo que es tiene un texto donde desarrolla el principio de responsabilidad, ¿no? Es decir, un ujú, texto que está redactado en los años 70 y donde ya, por ejemplo, ya empieza a haber accidentes nucleares. Entonces, un principio muy importante porque, al menos en la Ley General de Ambiente de Argentina, aparece como un principio regulador, el principio de ujú. responsabilidad, ¿no? Y entonces, donde ya lo que es la tecnología y lo que es el desarrollo humano está avanzando tanto que llega un momento en el que ya tenemos que empezar a hacernos, o al menos a tener en cuenta ese principio moral, ¿no? Y está muy vinculado, al menos en el texto, a lo que es a todo el desarrollo tecnológico. Ujú. Eh, entonces por eso lo consideran diferente Pero al podría caber de... dentro del otro, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que ese tipo de clasificaciones depende del autor. Yo creo Mm, que por ejemplo, desde la ecología profunda se puede tener en cuenta el principio de responsabilidad. Otra cosa es lo que es cuando clasificas al autor o clasificas el texto, que no es un mm, texto que, que se centra en lo que es la cuestión de la vida, sino más que nada tiene su eje que pivota todo el discurso, es acerca de la tecnología y del uso responsable que los seres humanos tenemos que tener con respecto a la tecnología. Por ejemplo, mm, nosotros estamos desarrollando la energía nuclear, que hay ujú, un problema de contaminación, de producción de uranio, hay un gran problema con los residuos nucleares y no sabemos qué hacer con los residuos nucleares. Estamos hablando de millones de toneladas que no sabemos qué van a hacer y cuya duración, en algunos casos, en aquellos casos donde hay isótopos de plutonio, pues no se sabe cuándo va a dejar de emitir radiactividad. Y es algo que lo estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que lo ujú. resuelvan. Entonces, estamos adoptando una tecnología que está generando una serie de problemas de los cuales no tenemos solución y no sabemos, a ciencia cierta, si va a haber solución. Esa es otra. Mm, Hay una ingenuidad claro. acerca de la ciencia, acerca de que la ciencia va a solucionar ese problema, pero yo no lo sé. Sí, las Una preguntas. ingenuidad o una de o sea, como un egoísmo muy tremendo que ya ni siquiera importa como si es mi hijo, si es mi nieto, si es mi bisnieto, pero yo ya no voy a estar acá cuando explote esto, entonces... Es como Pues, de entonces, empatía pues, intergeneracional, podría ser. Más que, no sé, ¿Cómo? de responsabilidad, obviamente responsabilidad intergeneracional, como con respecto también, no sé, a la justicia distributiva, qué sé yo, pero yo lo veo como desde un lado de empatía generacional, así como no podemos Mm, hacerle esto a alguien más que ni siquiera existe aún, es como qué clase de personas somos, ¿sí? mm, ¿Quiere pensar en las generaciones futuras? ujú, claro, pero entonces, en ese contexto entra muy bien este principio. ¿Sí? Entonces, un texto mm, que es importante y que al menos en el ámbito de la ética ambiental, pues es fundamental. Fundamental porque desarrolla un principio moral que hasta los años 70, sí, si bien sí, el concepto de responsabilidad existía y la gente lo entendía sí, como adjetivo, ¿no? Esa es una persona responsable. Sin embargo, sobre todo, a partir de todo el desarrollo tecnológico, ya un principio muy importante en el derecho, aquí en la ética ambiental y también en el derecho ambiental, porque ya se está empezando a implementar, mm, pero bueno, sí, nosotros en Argentina está de manera explícita en la Ley General del Medio Ambiente, pero sin embargo tenemos centrales nucleares, con lo cual hay una incoherencia bastante grande, ¿no? Sí. mm, Y eso sucede en todos lados. O sea, que hablamos ujú, de que el gobierno es responsable, pero ¿cómo va a ser el gobierno responsable si realmente está implementando, por ejemplo, en Chile, están implementando lo que es el consumo de semillas o de alimentos procedentes de los transgénicos, pero sin embargo, cuando lo que es la patente, la patente de un transgénico es súper rápida, es súper rápida. O sea, mira, Fernanda, apaga el micrófono porque si no es imposible por el ruido que genera. Ahí, sí, ahí. No, hacía mucho ruido. Perdón, Entonces, apreté el otro botón rojo.
Entonces, es impresionante que cómo lo que es todo ese tipo de inconsistencias que, claro, desde la ética se reflexionan, pero claro, el principio de responsabilidad ahí juega un rol fundamental, ¿no? En todo el desarrollo, pero lo que es a la hora de la aplicación no es nada, ¿no? Y lo que estaba diciendo era con respecto a el consumo de alimentos transgénicos. En realidad no sabemos si nos hacen mal los productos transgénicos, pero es que tampoco sabemos si nos hacen bien. Sí, no hay investigaciones, por eso, sí, cuando tú les preguntas, oye, pero ¿es peligroso el consumo de productos transgénicos? La respuesta del político va a ser siempre que no hay estudios que indiquen que eso va a afectar de manera negativa al ser humano, pero es que tampoco de manera positiva porque no hay estudios. Entonces, ahí el principio de responsabilidad entra, ¿no? Y entra, pero no se aplica. O sea, si se aplicase, por ejemplo, no podríamos estar consumiendo productos transgénicos sin estudios. No podríamos, no sabemos cuáles son las causas. Y así un montón por ejemplo, ahora con el tema de las vacunas, sabemos que las vacunas de lo que es, desde que se crea una vacuna hasta que se implementa, pasan hasta 10 años. La cuestión del COVID es una cuestión absolutamente excepcional, ¿no? Excepcional, de una cuestión casi de supervivencia, es decir, estamos consumiendo vacunas que realmente no han seguido todos los protocolos. Pero con los productos transgénicos no hay protocolos. En el momento que creas la patente ya la puedes comercializar. Y eso realmente es preocupante. Preocupante porque realmente están surgiendo un montón de enfermedades. El incremento de cáncer es impresionante, la cantidad de celíacos, la cantidad de alergias que está habiendo en nuestra sociedad es impresionante. Y sin embargo, justamente que con el alimento, podemos vender cualquier producto alimenticio, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente no, sobre todo porque cuando es un negocio, ¿no? Entonces, ahí entra el principio de responsabilidad. Entonces, el principio de responsabilidad, pues, nos limitaría a muchas cosas. Podría regular muchos comportamientos que de hecho no se regulan. También, otro tema, el tema de la obsolescencia programada. Eso es un acto de irresponsabilidad. No es que sea un acto de irresponsabilidad, sino que es una estafa. Que el sector nos lo ofrece, pues nos vende un producto, pero es un producto que le ponen caducidad. Y le ponen una caducidad bien medida. No es que es una caducidad que el productor no sabe, no, el productor construye objetos para que nos duren un tiempo determinado, exactamente determinado. Nos venden productos defectuosos, porque si no fuesen defectuosos, durarían mucho más. Y entonces también hay un principio de responsabilidad, entra, pero no aplica. Y ese es el gran problema, ¿no? Y aunque esté en las leyes, no aplica ese principio de responsabilidad. Es decir, que si tú denuncias a la empresa Apple porque te ha vendido un celular que va a tener de vida media 3, 4 años, apelando a ese principio de responsabilidad, probablemente te van a mandar a la mierda, no te van a hacer ni caso. Entonces, yo creo que pues, es un autor muy, muy, muy importante en ese sentido. Pero, claro, dentro de antropocentrismo o biocentrismo, Johann Jonas entra claramente lo que es una ética antropocéntrica, no biocéntrica. Bien. No, estoy compartiendo. Bien, voy a compartir la pantalla. ¿Estáis viendo la presentación de PowerPoint? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Sí, voy con la diapositiva anterior. Con la ética, cuando hablamos de ética, a nivel general, no específicamente la ética ambiental, que luego voy a explicar, es como la típica pregunta, ¿ustedes qué prefieren, la playa o la montaña para irse de vacaciones? Entonces, que es el gran problema que tenemos con los valores. No podemos decir que hay una serie de... Si nosotros lo que hacemos hay algunos valores que les damos un carácter universal, pero no lo son. Los valores siempre tienen tienen un componente subjetivo muy grande, tan grande como la elección de
bueno, pues a mí me gusta ir de vacaciones a la playa o a mí me gusta ir de vacaciones a las montañas. Es que es una cuestión en la que yo le voy a dar más valor, le puedo dar más valor a las montañas como le puedo dar más valor a la playa. Entonces, ese es un primer problema con el que nos encontramos cuando empezamos a abordar el tema de la ética o el tema de la estética o el tema de la religión. O sea, también decía decir, ¿qué te gusta practicar? ¿El budismo o el taoísmo? Entonces, pues igual, por contexto, si tu familia es taoísta, pues lo más probable que practiques el taoísmo. Si sus padres son evangélicos, lo más probable que practiques el evangelismo. Pero realmente son cuestiones en las que yo le doy el valor, yo valoro más la montaña o la playa porque me gusta más la montaña. Pero no voy a responder lo que es de una manera objetiva o universal, ni nada de eso. ¿Sí, María José? Tenía una pregunta que en verdad necesito como saberla, porque no tengo clara la respuesta. Es como la diferencia entre ética y moral, cómo se define cada una y cómo se aplican en este caso. Bien. Me pasa que tiene una diapositiva eso. La ética es una disciplina de la filosofía. Es una disciplina de la filosofía. Entonces, siempre que hablemos de ética, nos estamos adentrando en el ámbito de la filosofía. Entonces, por eso podemos leer la ética de Aristóteles, podemos leer la ética de Kant, podemos leer la ética de Spinoza. Son sistemas, puede ser un sistema de pensamiento que aborda el tema, por ejemplo, aborda el tema de lo que está bien y lo que está mal. O sea, aborda el tema de los valores, de un tipo de valores, valores que están vinculados al comportamiento humano. Y por eso nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra ética, esté explícita o no esté explícita, vamos a cuestionar a una persona si hay una correspondencia con nuestros valores o no hay una correspondencia con nuestros valores. Por eso, el ámbito de la moral se va... La moral es un conjunto de valores, es decir, todos los seres humanos tenemos un tipo de moral, pero no todos tenemos ética, porque no todos nos paramos a reflexionar acerca de estos principios morales. Entonces, la ética o las diferentes éticas están compuestas por principios morales, están compuestas por valores, por diferentes valores. Cuando estos valores alcanzan el rango de principio, a eso le llamamos principios morales. De ahí que cuando una persona hace algo o tiene un comportamiento determinado y ese comportamiento determinado no coincide con mis principios morales, yo lo que voy a denominar que esa persona es una persona que es inmoral. Es inmoral para mí, no quiere decir que sea inmoral en general. Profe, pero entonces como que la ética de alguna manera juzga el comportamiento humano. Sí, la ética emite juicios. Sí, cuando emite juicios nos referimos en el ámbito filosófico a que emite una serie de opiniones bien fundadas. Eso es un juicio. Pero, profe, se dice como opiniones bien fundadas y al final la ética depende de cada como moral, por decirlo así, no sería una opinión bien fundada, sino sería como muy subjetivo, ¿no? Como decir que la ética es quien, no sé, estudia como las relaciones entre los valores del bien y el mal de las distintas morales, pero ¿quién es la ética como para estar sobre todo mirando como las distintas morales? Pues, o sea, al final como que la ética vendría siendo también una forma de moral, ¿o no? No, sí, son dos planos muy diferentes. Lo que es el plano ético es un plano reflexivo, de reflexión. El plano moral es un plano en el que uno realiza ciertas acciones. ¿Entiendes? Son planos diferentes. El plano filosófico siempre es un plano reflexivo. Yo puedo hablar del bien, pero eso no quiere decir que yo haga el bien. Son dos planos diferentes. Uno es el plano de los hechos y otro es el plano de las ideas. La ética se mueve en el plano de las ideas.
sea, yo puedo tener, el que yo redacte o escriba una ética, no quiere decir que sea buena persona, ni que obre bien. Simplemente he escrito una buena obra de filosofía. Ya, comprendo. Como que lo asocio un poco con ese dicho que dice así como predicas pero no practicas, que vendría siendo algo así como que, claro, tienes tus reflexiones éticas, pero en cuanto a lo moral, como que no se ve reflejadas tus reflexiones, ¿no? Que pues, puede ser absolutamente independiente, es decir, son independientes. Sí, y eso en el ámbito de la filosofía queda bien claro. Sí, en el ámbito de la filosofía lo que nos interesa es la reflexión, es decir, el plano ético. Sí. Entonces, yo lo que es ciertos principios morales los puedo cuestionar, pero siempre los voy a cuestionar desde mi punto de vista. Siempre ha habido autores, por ejemplo Kant, en el que intentó elaborar una ética de carácter universal. ¿Qué rasgo le confiere a una ética lo que es la universalidad? Para Kant es la razón. La razón es la que va a convertir en que mis principios morales no dependan de mí, sino que dependan o que sean dictados por la razón. Entonces, la razón es como si estuviese fuera de nosotros, fuese esa luz que nos ilumina y nosotros, gracias a esa luz, podemos lo que es dictar lo que es principios morales que desde un punto de vista racional pues serían válidos, ¿no? Y eso, por eso, a partir de Kant, lo que es muchos códigos, muchas leyes, muchos códigos jurídicos, plantean sus leyes, sus normas, lo que es de una manera kantiana. Por ejemplo, usted debe de mantener limpia su vereda. O sea, claro, entonces usted puede mantenerla o no mantenerla, pero lo que es que mantenga o que es un deber mantener la vereda limpia, ese deber es ofrecido lo que es por un uso razonable de nuestro pensar. O sea, es como si yo le doy la vuelta. A todos nos suena razonable que debemos de mantener la vereda limpia. Ya no nos parece tan razonable que nosotros debamos de mantener sucia la vereda. A una entrevista, pues una persona que quiere aquí, por ejemplo, una entrevista de trabajo, debe ir bien vestida. No le vas a decir que debes de ir mal vestido, porque sabes que si va mal vestido, la va a pifiar, no va a ser bien entendido. Entonces, para Kant, la razón es la que va a dictar lo que es nuestros principios morales. No lo va a dictar mi conciencia, sino que lo va a dictar la razón. Entonces, al dictar la razón, yo le estoy dando cierta objetividad lo que es a esos principios morales. Entonces, en cierto sentido, pierden ese rasgo subjetivo. En cierto sentido, porque en realidad siguen siendo objetivos y porque la razón también es muy maleable. Yo puedo razonar A y puedo razonar no A. Entonces, eso ya va a depender lo que es de mi capacidad discursiva que tengo, ¿no? Y de hecho, todos los gobiernos justifican sus guerras, entonces, y las justifican de manera razonable. Otra cosa que nos creamos el cuento, ¿no? Entonces, por eso hay muchas éticas. Por ejemplo, la ética cristiana está explicitada en el catecismo. El catecismo es un conjunto de principios morales que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Ahora, si yo reflexiono acerca del catecismo cristiano, lo que voy a elaborar va a ser una ética cristiana. Entonces, yo le puedo dar una fundamentación a ese catecismo. Cuando yo estoy fundamentando ese catecismo o de por qué lo que es los cristianos o los católicos tienen que seguir al pie de la letra esos principios morales, yo ahí estoy construyendo una ética cristiana. En este caso, una ética cristiana, que también puedo construir a partir de los principios morales del budismo, puedo yo elaborar una ética budista. Entonces, yo aquí escribo una reflexión acerca de esos principios morales del budismo y por qué puedo considerar que nos puede ir muy bien como sociedad si practicamos estos principios morales. Luego, si yo los practico o no los practico, es otra cosa, ¿no? Entonces, siempre vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Sí, yo voy a decir que una persona es inmoral cuando ese comportamiento no es acorde a mis principios.
a mis principios morales, ¿no? Entonces, igual, lo que es históricamente, para un cristianismo, andar por la calle desnudo era algo absolutamente inmoral, ¿no? Entonces, por eso, cuando vinieron aquí los primeros misioneros, veían bueno, que los indígenas andaban medio desnudos, y entonces eran sujetos que no tenían moral, eran sujetos morales, ¿no? Iñaki, Sí, Rafa. y en ese ejemplo, decir poco ético, el mismo ejemplo del cristianismo. Una actitud poco ética, ¿qué vendría siendo esa? ¿A dónde apunta esa crítica? Antes de que responda Iñaki, quería como ver si es que estoy entendiendo, porque a ver, decir como que algo es poco ético no está bien dicho, porque al final estás diciendo algo así como es poco matemático, como es poco filosófico, es poco científico, no sé, porque al final la ética no es una característica o una cualidad, es una disciplina, ¿cachai? Entonces no es que tú puedas decir es poco ético, porque la ética al final es la reflexión sobre la conducta moral de las personas. Entonces no Claro, estaría cómo se construyó la Ya. moral. Ya, aquí hay un problema. Aquí hay un problema, lo que es de conceptual o terminológico. Hay filósofos que consideran que la ética y la moral son sinónimos. En ese sentido, decir que es poco ético es lo mismo que decir que es poco moral. ¿Entiendes? Siempre va a depender de lo que yo entienda de manera explícita por ética y por moral. Eso siempre. Entonces, pero una vez que uno deja claro qué es lo que se entiende por ética y por moral, entonces ahí la cosa puede quedar más clara. Así, en base a la definición que yo he hecho de entre ética y moral, evidentemente, cuando yo digo que es poco ético, yo, claro, si eso se enuncia en un contexto filosófico, quiere decir que la reflexión o la fundamentación de una ética determinada es poco profunda o es superficial, ¿no? Pero lo que pero sin embargo, si consideramos que la ética es sinónimo de moral, es decir, que es poco ético, viene a decir que es poco moral, ¿no? Por ejemplo, hay éticas específicas. El Colegio de Médicos redactan su código médico, ¿no? Que además es uno de los códigos más antiguos de Occidente, ¿no? O sea, por ejemplo, el deber de un médico siempre es salvar la vida al paciente, entonces no le pidas la eutanasia, no le pidas lo que es el aborto, todo ese tipo de historias, porque realmente lo que es el rol de un médico es precisamente el salvar vidas y no matarlas, ¿no? Entonces, a esos éticos que proceden de lo que es de ciertos círculos profesionales, como pueden ser los periodistas, los abogados, los ingenieros, los biólogos, a eso se les denominan códigos deontológicos. Y eso el código deontológico viene de Kant, en el sentido de que son códigos en los que se busca, de que son específicos de una comunidad profesional determinada y que en este caso tienen una deuda de Kant y son redactados pues, de la manera más razonable posible. Y por eso tienen lo que esos códigos deontológicos utilizan mucho el potencial. El médico debe hacer esto, debe no sé qué, no debe ir en contra de la salud. Entonces, el verbo deber está muy presente en los códigos deontológicos, como en los códigos jurídicos, que tienen una herencia de Kant bastante grande, ¿no? Entonces, la cuestión de si es moral o no es moral gira en torno al deber, que esa es la ética de Kant. La ética de Kant gira en torno al deber. No se pregunta si la cosa está bien o está mal. Se pregunta, ¿yo debo hacer eso o no debo hacerlo? Es una forma de cuestionar, ¿no? Que esa es la ética deontológica, la ética kantiana, ¿no? Y la que está muy presente pues, en el colegio de abogados, de periodistas, que, por ejemplo, si yo debo, si estoy, no sé, haciendo un documental y veo que una persona se está muriendo de hambre, ¿debo darle de comer o soy de manera, o filmo el documental de manera objetiva y filmo cómo se está muriendo la persona? Esas son preguntas en las que los diferentes grupos profesionales se preguntan, reflexionan y llegan a una serie de acuerdos
y ahí elaboran, redactan lo que es diferentes éticas, ¿no? Es decir, la ética profesional del abogado, la ética profesional del médico, ¿no? Entonces, cuando se les juzga por mala praxis, generalmente se recurren a estos principios morales que están explicitados en torno a un código ético, ¿no? Entonces, pero por eso digo, ¿no? Que hay mucha... por eso, por ejemplo, el neopositivismo o lo que es, o la filosofía de la ciencia, intentó dejar de lado la ética. ¿Por qué? Por esa ambigüedad conceptual y de perspectiva, porque va a depender desde la mirada filosófica que tenga una persona para poder discernir si qué es ética, qué es moral, qué principios morales debemos tener presentes, cuáles no. Entonces, por eso la moral y la ética como sistema discursivo y la moral como conjunto de normas y principios morales, pues realmente pues tienen bastante controversia, ¿no? Es decir, incluso hoy en día y en el ámbito filosófico. Y lo que sí me gustaría, lo que es la importancia de la ética y de la moral, porque en el caso de la obra de Manfred, en la transdisciplina se diferencia de la multidisciplina, la pluridisciplina y las demás formas de que la ciencia tiene de organizarse, precisamente porque en la transdisciplina, al menos en uno de sus niveles, y yo creo que es uno de los niveles más importantes, está presente la dimensión valórica, es decir, la ética, o los principios morales. Están ahí. Sin embargo, lo que es para una disciplina, la ética no tiene gran relevancia, pero para la transdisciplina sí. Para la transdisciplina sí. Es decir, cuando yo voy a realizar una investigación, es decir, esta investigación la hago en base a ciertos principios morales. Por ejemplo, un científico, a menos que está metido en la transdisciplina, digo, bueno, yo para esta compañía no voy a hacer una investigación porque los usos que esta compañía puede hacer en mis investigaciones pues van en contra de mis principios morales. Entonces, realizo una especie como de objeción de conciencia o simplemente pues no entro en la investigación de la empresa. Y por eso lo que es en lo que es cuando se pensó en este magíster, se pensó en lo que es en metodologías cualitativas en las que te obliga a conocer a las personas con nombre y apellido y no son un número, no es un número de la encuesta o de la entrevista, sino que son personas que tienen nombres y apellidos, que es lo que es la metodología de investigación-acción participativa. ¿No? ¿Por qué? Porque es la comunidad de la que va a desarrollar el proyecto de investigación y el investigador más bien es una especie de mediador. O sea, aquí se invierte, de lo que es en ese tipo de metodologías se invierte el rol principal de la investigación. En uno está en lo que es en una investigación absolutamente disciplinar, el rol, la responsabilidad recae en el investigador. Acá, sin embargo, en investigaciones cualitativas hay un giro de 180 grados y aquí el protagonista no es el investigador, es el agente, es el ciudadano, es la comunidad, ¿no? Y se construye de manera colectiva, mientras que de otra manera se construye de una manera absolutamente unívoca. En lo que es en un modelo de investigación-acción, ahí es un modelo de diálogo, que uno tiene que consensuar, tiene que dialogar. En lo otro, uno hace la investigación y realmente y la única interacción que tiene con lo que es con las personas es más que nada para la obtención de información y obtención de datos. En una investigación-acción, una investigación participativa, acción, ahí lo que sucede es lo que es el conocimiento es construido de manera dialogal. Entonces, ahí está la diferencia. Y por eso lo que es, por esta forma de concebir la ciencia y la investigación, lo que es la ética tiene un rol fundamental. Así que no es hacer investigación lo que es para el enriquecimiento de la ciencia, sino es hacer investigación porque yo quiero mejorar la sociedad. Entonces, pasa de ser una investigación de interés individual, pasa a ser una investigación de interés social. Y por eso
lo que es el nivel valorativo, el nivel ético, es muy importante, sobre todo lo que es en las investigaciones transdisciplinares, ¿no? Entonces, eso sí que, por eso quería mostrar un poco el esquema este que tiene Manfred en Fundamentos de la Transdisciplina, que lo tenéis tanto en inglés Iñaki, como en castellano. Sí, Fernanda. ¿lo podrías poner como en pantalla completa? Porque sabéis que casi no alcanzo a leer. Ese es el esquema que tenéis en los Fundamentos de la Transdisciplina. ¿Ahí lo veis bien? No, pero si es muy difícil, no importa. Ya, os envío Vale, el artículo y ahí lo veis con más claridad, ¿no? ok. Es decir, que no conocéis el texto fundamento de la transdisciplina. Yo no. Nadie os lo ha ofrecido para que lo leáis. Lo he leído, lo leí con el profe Yerko justamente. Mm. Creo Sí. que lo tengo, lo voy a buscar en una de esas, lo puedo mandar yo. Perfecto. Es decir, que cada profe en el fondo elige los textos que manda a leer. No hay nunca se hizo como una visión general, como a nivel de construcción de malla, como en el que, vale, todo esto tiene que ser leído durante el magíster y distribuir en cada ramo y eso. Bueno, este es un ramo electivo, entonces es difícil de meter en un procedimiento así, pero no. Sí, no, es un texto, yo creo que es un texto importante el texto este de Fundamento de la Transdisciplina porque se habla mucho de transdisciplina y a veces no se sabe muy bien qué es eso de transdisciplina, ¿no? Entonces, Ujú. básicamente es un diálogo de saberes, donde se juntan los saberes académicos como no académicos, cosa que por eso se dice que, por eso he dicho que uno cuando hace lo que es este tipo de investigaciones cualitativas, de investigación-acción, realmente ese conocimiento lo vas construyendo con los agentes sociales o con las personas, no es algo que, y eso es porque el conocimiento que esas personas te pueden ofrecer le das validez y piensas que también pueden ofrecer algo a la solución de los problemas. A diferencia de una investigación estrictamente académica en la que el académico siempre se va a colocar en lo que es en como la persona que más sabe, ¿no? Sí, siempre la arrogancia del conocimiento de la academia es bastante evidente, ¿no? Y por eso, pues, sobre todo ya lo que es docentes que llevan muchos años en la academia, pues la arrogancia que les caracteriza, pues es casi paralela a la edad que tienen, ¿no? Si cuanto más viejos son, más soberbios son, ¿no? Entonces, Ahí mandé y eso realmente... Sí, María. mandé el texto a los chicos, al grupo que tenemos. Ah, perfecto, perfecto. Bien, entonces estas preguntas ya las hemos contestado ante la pregunta de María, así que avanzamos. Bien, entonces, cuando nos preguntamos, y esto sí, desde la filosofía, ¿qué es la ética? Básicamente la podemos responder de muchas maneras porque va a depender de nuestra perspectiva. Pero básicamente hay tres grandes formas de preguntarnos, que va a depender más o menos a la corriente de donde estamos formulando dicha pregunta. Nosotros podemos preguntar si algo lo debemos de hacer o no debemos de hacer. ¿Debemos robar? ¿Debemos saltar el semáforo en rojo? Bien, también podemos preguntar, ¿saltarse el semáforo en rojo es bueno, es malo? O también podemos preguntar, ¿le es útil a la sociedad que las personas se salten el semáforo en rojo? Bien, estamos haciendo la misma pregunta, pero la estamos haciendo desde perspectivas diferentes, porque en una enfatizamos el deber, qué es lo que debemos de hacer. En otra enfatizamos en función de una escala de valores si está bien o está mal, ¿no? Cuando preguntas, lo que usted está haciendo está mal. Entonces ya estamos preguntando desde una ética determinada, aunque no seamos conscientes. O podemos preguntarnos, ¿es útil lo que es cumplir las normas, no cumplirlas? ¿Es útil para la sociedad? Sí, eso dice, claro, el ser y el deber ser. Sí, esa es una diferencia claramente kantiana.
que diferencia el plano del ser y diferencia el plano del deber ser. Entonces, hay diferencias. Una cosa que lo que yo sea y otra cosa es lo que yo debo de hacer. Entonces, cuando yo hablo del deber hacer, que es un poco donde se habla desde lo legal siempre hablamos desde lo que se debería de hacer, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, ¿no? Entonces, para un abogado o para un juez, si yo hago algo que no debo de hacerlo, debo de pagarlo de alguna manera, o bien sea una multa, o bien yendo a la cárcel, o según el grado de incumplimiento que haya cometido. Entonces, siempre lo que en la ética, siempre la ética se va a caracterizar por ser un discurso filosófico, ¿no? Que esa es como la principal característica, ¿no? Por eso, en los planes de estudio de filosofía tenemos los cursos de ética. No tenemos, en pocas universidades vamos a encontrar cursos de moral, porque realmente la moral siempre va a hacer referencia tiene un carácter mucho más subjetivo que el de la ética, ¿no? De la ética, claro, podemos estudiar la ética de Kant y otra cosa es estudiar la moral de X persona, es decir, realmente o la moral de Kant, cómo moral se comportaba, por ejemplo, delante de sus alumnos, ¿no? Que era una persona muy cuestionada. Es decir, podemos construir o estudiar la ética de Foucault. Otra cosa es estudiar la moral de Foucault, que también era muy controvertida, ¿no? Se decía que Foucault andaba persiguiendo lo que es a sus estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y prácticas que muchos y tenía prácticas que muchos las consideraban inmorales, pero sin embargo, sí podía tener textos desde una perspectiva ética filosóficamente maravillosos. Otra cosa que lo que él hacía en su vida privada, ¿no? Entonces, casi como que la moral se mete en ese plano privado del individuo, mientras que la ética es un discurso construido a partir de una reflexión. Y entonces la ética, por eso yo la ética la hago pública, cuando la explicito, cuando la enuncio, cuando escribo un tratado, cuando escribo un artículo, mientras que la moral va a ser un reflejo de mis acciones. Bien, lo que decía, había 3 formas de preguntarnos y aquí tenemos tres tipos, o las 3 grandes corrientes de la ética occidental, ¿no? Sí, porque otra cosa muy diferente va a ser la ética oriental, donde hay donde el plano religioso, filosófico va a estar más confundido que en Occidente, o igual de confundido, por ejemplo, que la Iglesia Católica, donde realmente la ética responde a un credo religioso. Entonces, uno de los primeros tratados que tenemos de ética y que tuvo una influencia prácticamente hasta nuestros días es la ética de Aristóteles. Y Aristóteles se pregunta, claro, para Aristóteles, por ejemplo, el último fin de la sociedad es la felicidad, y todos buscamos ser felices. Es lo que es como el punto de partida de Aristóteles, ¿no? Y además le podemos dar la vuelta, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes conocen a alguien que conscientemente quiera ser infeliz? Que no tenga una tara, ¿sí? Que no esté deprimido, ¿sí? Porque el deprimido sufre, ¿sí? No es que quieras, no es que busque el sufrimiento, ¿sí? Entonces, lo que decía Aristóteles es que todos los seres humanos, por naturaleza, queremos ser sujetos felices, buscamos la felicidad. ¿Cómo encontramos la felicidad? Pues bueno, sí, pues entonces creando una serie de normas de convivencia. Entonces, con esas normas, porque también Aristóteles pensaba que el ser humano era también por naturaleza era un sujeto político. Entonces, no es que somos sujetos que vivimos de manera aislada del mundo y de los demás, sino que somos sujetos que vivimos en convivencia con otros. Por lo tanto, somos sujetos políticos. Entonces, como vivimos en convivencia con otros, necesitamos, en uno de los artículos se hablaba del contrato, necesitamos explicitar un contrato. La explicitación del contrato van a ser los principios morales y van a ser las leyes.
Entonces ahí también va a haber lo que es de un punto de vista jurídico, hay posturas de la filosofía del derecho que van a decir, bueno, por un lado están los principios morales y por otro están las leyes, ¿no? Entonces, y para otros tipos de filósofos del derecho, lo que es el fundamento de las leyes se encuentran en los principios morales. Bien, entonces Aristóteles lo que busca es la felicidad y entonces lo que él se pregunta, bien, ¿qué acciones son buenas y qué acciones son malas? Sí, porque aquellas acciones malas van a generar sufrimiento. Entonces, y las que son acciones buenas van a generar felicidad. Mi acción, por ejemplo, la acción de robar a una persona, ¿qué va a generar? ¿Felicidad o sufrimiento? Evidentemente va a generar sufrimiento. O sea, nadie se alegra porque le han robado el coche o le han robado la billetera. O sea, yo creo que lo que es nuestro sentido común nos dice que si nos roban algo, pues nos va a cabrear, nos va a enfurecer, y si le pillamos al ladrón con las manos en la masa, pues si le podemos dar un par de guantazos, le vamos a dar un par de guantazos. En el caso que podamos, en el caso si no podemos, pues lo vamos a denunciar o vamos a realizar una serie de acciones legales. Pero nadie se alegra cuando te roban o cuando entran en tu casa. No, entonces construimos una serie de normas precisamente para que la sociedad sea feliz. Por eso la importancia de la ética en Aristóteles. Y por eso el texto de la ética de Aristóteles se escribió, y eso se sabe, es decir, no se sabe muy bien de la cronología de los textos de Aristóteles, pero sí, lo que sí se sabe con bastante exactitud, que el texto de la ética se escribió antes que el texto de la política. ¿Por qué? Porque el último capítulo de la ética de Aristóteles es un puente con el primer capítulo de la política de Aristóteles. Entonces, para crear esas normas sociales, para crear ese contrato social, tenemos que tener claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Y eso qué nos dice? La ética. Es decir, para que la política funcione, tenemos que tener muy claro qué es lo que está bien y lo que está mal. Esa ética que plantea Aristóteles, por ejemplo, en el ejemplo que dabas tú del automóvil, está pensado siempre en el individuo, no como en la sociedad, o como no sé, porque puede ser claramente una experiencia que no genere felicidad para quien le robó, pero quien está robando sí genera felicidad. Y eso se puede llevar a otros planos que uno puede decir esto evidentemente es algo negativo, pero para ciertos actores sí es una acción que genera beneficio. Entonces, esa ética que se plantea desde Aristóteles es llevado al individuo, ¿cierto? Como las visiones parciales. Ya, a ver, aquí hay que hacer una aclaración. O sea, primero, nuestra mente la tenemos que llevar a un contexto de hace 25 siglos. Eso de entrada. Entonces, hablar en términos de individualismo, lo que es en la polis griega, creo que es muy osado. O sea, es como que, estamos viendo la polis griega con nuestros ojos en una sociedad que está hiperindividualizada, ¿no? Es decir, lo público en el mundo griego, en el mundo clásico griego, es más importante que lo individual. Es decir, por eso Sócrates decidió aceptar lo que es una sentencia injusta, porque si bien individualmente para él era una acción injusta, para Sócrates era mucho más injusto desobedecer una ley, aunque esa ley fuera mal hecha. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque lo público tiene mucho más valor que lo individual. Que lo individual realmente estaba muy mal visto en la sociedad griega. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces se vuelve todo lo individual es más de ahora. Totalmente. A ver, cuando hablamos de individualismo estamos hablando de lo que es de la modernidad, que es donde el individualismo cada vez se va a hacer más fuerte. Y de hecho las sociedades contemporáneas son muy individualistas, pero la sociedad clásica griega, el individualismo está mal visto. Y por eso lo que si lees la tragedia Antígona, ahí Creonte, el dictador, el tirano, que es una forma autoritaria de gobierno, para Aristóteles es de las peores, la tiranía,
Entonces, el tirano crea sus leyes a su conveniencia, no crea leyes buscando el bien común o el beneficio común, sino sus propios intereses. Y por eso los dioses lo castigan y se queda más solo que la una. Mueren, todos sus seres queridos mueren. Y ese es el castigo que los dioses le hacen a él. Sí, Antígona es fundamental, es una obra, una tragedia griega fundamental, básica. ¿Qué ley fue Y esta además que tiene, Sócrates quiso cumplir igual aunque fuera injusta? porque él se había beneficiado a lo largo de su larga vida, se había beneficiado lo que es de la sociedad. Entonces, sí, entonces, que en un momento de su vida la sociedad lo está perjudicando a él, pero claro, él dice, no, pero yo me he beneficiado. O sea, sí, ahora que la sociedad no me responde a mis intereses, ahora yo la voy a desobedecer, me voy a alargar, voy a sobornar al carcelero y me voy a vivir fuera de la polis. No, o sea, lo que es, si yo he estado viviendo de la sociedad, acepto lo bueno y acepto lo malo. ¿Entiendes? Pero entonces no era injusta la ley, pues. Sí, lo que pasa es que de aquí se deriva una concepción del derecho positivo, que podemos decir, bueno, la ley puede ser injusta, pero es mucho más injusto incumplir la ley, porque precisamente las leyes lo que a mí me permiten es que no estemos en un estado de naturaleza. Por eso la importancia del concepto del contrato natural o del contrato Claro. social. El contrato social es lo que permite a mí vivir lo que es una especie como de civilización, ¿no? Es sálvese quien pueda, o la ley del más fuerte, aunque en la realidad es un poco lo que funciona eso. Pero hay una serie de normas, entonces, cuando me benefician a mí las normas, yo estoy súper feliz, pero cuando a mí me perjudican, entonces no, entonces yo la voy a desobedecer. Que yo cumplo las leyes cuando a mí me interesan personalmente. Entonces, eso para Sócrates era una forma egoísta de vivir en sociedad. Entonces, si yo me he beneficiado toda mi vida lo que es de los derechos y deberes de la sociedad o de las leyes de la sociedad que me han permitido vivir de una manera civilizada, porque en un momento determinado a mí me juzguen, aunque me juzguen injustamente, yo no puedo desobedecer, sino que lo que tengo que hacer es cumplir la ley, porque eso es lo que a mí me ha permitido vivir en sociedad. O ¿Entiendes? no, pues. Entonces, O sea, no sé, yo ahora más que nunca pongo eso en duda, pues. Es que ahí está el problema. Ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento que ofrece Sócrates. Sí. Entonces, luego te puedes posicionar en contra o a favor, pero ese es el razonamiento en un contexto muy determinado. En un contexto muy determinado donde Sócrates era ciudadano. Y los ciudadanos tenían una serie de ventajas, de privilegios, de beneficios que les permitían, por ejemplo, dedicarse a la filosofía. Entonces, evidentemente, fue una persona que gracias a las leyes de su sociedad tuvo una vida bastante buena. Entonces, es otra cosa que ese es otro debate, el debate de cuándo yo estoy en condiciones de desobedecer la ley. Ese es otro debate. Entonces, hasta el momento, o al menos, Fernanda, apaga el micrófono, Fernanda. Perdón. Entonces, aún en el contexto del pensamiento clásico, aún no se llegó a ese tipo de reflexión. Es decir, lo que es el tema de la desobediencia civil justamente empieza por un gran naturalista, empieza por Thoreau, lo que es el escritor de Walden, es un romántico norteamericano de mediados del siglo XIX. Ahí empieza a haber lo que es toda una reflexión acerca de la desobediencia civil, que luego también la va a trabajar, por ejemplo, Gandhi. Gandhi va a trabajar también el concepto de desobediencia civil y hoy en día es un concepto que está trabajado. Pero en aquel entonces los pensamientos aún no son tan sofisticados. Henri Thoreau, a ver, te lo explico. No, estás queriendo cualquier cosa. Te voy a escribir el apellido. Lo puedes escribir en el chat. Ahí está. Se pronuncia Thoreau. Entonces, Lo esa es la... mencionaron en uno de los textos, de hecho, ¿no?
¿Qué? Que lo mencionaron en uno de los textos, que lata esta hueá de las clases online. Sí, eso es, sí, sí. Entonces, bueno, sí. Ese es otro tema, es decir, cuando yo estoy en condiciones de desobedecer o cuando no. Entonces, eso ha ido evolucionando también, sobre todo lo que es a lo largo de la reflexión de los años 20, ¿no? Entonces, sobre todo cuando con el caso con el juicio de Nuremberg, lo que es a jueces nazis, a toda la cúpula del nazismo, en el que realmente había una concepción muy positiva del derecho, en el cual decían, no, nosotros cumplíamos leyes, entonces si las leyes nos decían que teníamos que llevar a todos los judíos, los teníamos que llevar a Auschwitz, yo simplemente cumplía leyes, ¿no? Sin embargo, entonces ahí es cuando se empieza a revalorizar la ética y dice, bueno, sí, una cosa es cumplir la ley, pero ninguna ley, por ejemplo, puede ir en contra de derechos tan fundamentales como es el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me pueden dar la ley de que le dé una paliza a esa persona, imagina que soy policía, pero yo me puedo negar, ¿por qué? Porque ninguna ley me puede a mí obligar a vulnerar derechos fundamentales o derechos humanos. Eso ya es una reflexión que se ofrece a mediados del siglo XX a partir de las consecuencias o de una concepción muy científica del derecho, que es lo que pasó con lo que es con el nazismo, ¿no? Sí, entonces, todos los jueces, no, sí, pues si era legal matar judíos, ¿cuál es el problema? El problema es eso, es decir, que ninguna ley puede ir en contra de principios morales. Entonces, ahí es cuando se establece la diferencia entre ley y derecho. No es lo mismo ley y derecho. Para un jus positivista o para un nazi era lo mismo, eran sinónimo ley y derecho. Entonces, ¿qué era el derecho? Un conjunto de leyes. ¿Qué es las leyes? Por lo tanto, yo las tengo que obedecer. Que es un poco el caso en el que se encuentra Sócrates. Es decir, que una cosa es mis acciones y otra cosa es el Estado. Si yo he estado viviendo toda mi vida a cargo del Estado, entonces es para bien y para mal. Eso es lo que implica el contrato social. No solo me beneficio de la sociedad cuando a mí me interesa y cuando a mí no me interesa, entonces, bueno, estoy en contra de la sociedad. Entonces, para Sócrates la cosa no funcionaba así. Justamente lo que permitía vivir en sociedad eran esas leyes o ese estado de derecho, y entonces, en ese caso, a él le perjudicó, pero le perjudicó al final de su vida, pero él se benefició de ese estado de derecho a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión de la ética de Aristóteles, que Aristóteles la va a sistematizar. Sí, Platón plantea el juicio de Sócrates en el texto Apología de Sócrates, plantea esa disyuntiva en la cual hay un posicionamiento que fue el posicionamiento de su maestro Sócrates, que es la de decidir, bueno, sí, aceptar lo que es una pena injusta, y es Aristóteles el que va a empezar a sistematizar. Por ejemplo, María, antes has hablado de justicia distributiva. Bien, el concepto de justicia distributiva lo crea Aristóteles. Entonces hoy hablamos de lo que es de diferentes tipos de justicia, que es gracias a la clasificación que hace Aristóteles en su texto Ética acerca de los diferentes tipos de justicia. Así está la justicia penal, está la justicia política, está la justicia lo que es distributiva, está la otra justicia, está la justicia equitativa. Entonces hay una serie de diferentes justicias que luego Aristóteles va a recurrir a la geometría y lo que es para diferenciarlas. Por ejemplo, la justicia distributiva la explica mediante lo que es ejercicios de geometría, ¿no? Entonces, si a una persona le has quitado tal proporción, pues esa proporción es la que se le debe de devolver a la persona que se le ha quitado, ¿no? Entonces, y esa es la filosofía de Aristóteles, ¿no? Que es que la ética de Aristóteles, que el último objetivo es la búsqueda de la felicidad mediante lo que es el uso de la razón. La razón en Aristóteles es importante. Herederos de esta ética, esta es la ética que va a primar lo que es en la antigüedad y sobre todo en la Edad Media, la ética de Aristóteles va a ser el gran texto de la Edad Media, y en la Edad Media
lo que es la ética cristiana se va a construir a partir de la ética de Aristóteles. O sea, ahí no debe haber ningún tipo de avance, ¿no? Y por eso la Iglesia Católica plantea lo que es los dilemas morales en si están bien, si está bien o está mal. Entonces, si haces algo malo, la Iglesia, usted está obrando mal, ¿no? Sí. Entonces, es una ética de los valores. Se suele clasificar la ética de Aristóteles, una ética de los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Laudato Si lo podemos también analizar desde una perspectiva ética, donde aparece el tema medioambiental, pero en función de si está bien o está mal, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento si las grandes empresas están operando mal, porque las consecuencias son horribles, son los que están generando la pobreza, son las que están generando la contaminación, los beneficios solo lleva una minoría. Bueno, ustedes ya han leído el Laudato Si y entonces también ese texto también lo pueden analizar desde una perspectiva ética. Y dentro de esta ética de los valores, esta ética del bien y del mal, también se encuentra el texto de Hans Jonas, este filósofo alemán que desarrolló el principio de responsabilidad. Por eso también lo podemos incluir también a ser una ética aristotélica del bien y del mal, pues también la consideramos una ética también de carácter antropocéntrica, aunque también se pueden crear éticas del bien y del mal también de carácter no antropocéntrico, ¿sí? Éticas biocéntricas o ecocéntricas, como la queramos llamar. Luego, en un segundo plano está Kant, que ya he explicado antes, que son las éticas deontológicas. Aquí es la razón la que me va a dictar, la razón, pensando de manera abstracta, la que me va a dictar lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer. Entonces, ya no gira en torno, la ética no gira en torno al bien y al mal, sino gira en torno a si yo debo de hacer eso o no debo hacer eso. Y eso yo lo respondo mediante el uso de la razón. Y la razón me va a decir si debo robar o no debo de robar, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ser importante, si en el caso de Aristóteles es la razón, aquí lo que va a ser importante va a ser la intencionalidad. Por eso, desde los planos jurídicos, donde Kant tiene mucha influencia, la intencionalidad también puede ser un delito. Es decir, si a mí me pillan con la intención de robar, no va a ser lo mismo que robar, pero la intencionalidad se puede juzgar, ¿no? Cosa que desde una ética aristotélica la intención pues queda solapada, así, o he obrado bien o he obrado mal, no pueden detener si tenía la intención de robar. Pero desde una ética de Kant la intención ya cuenta. ¿Sí? Es menor que el acto, pero ya cuenta. Es decir, en el momento que yo tengo la intención de hacer algo ilícito, realmente ya estaría entrando en el ámbito de lo punitivo. Y de aquí, desde esta ética, la ética de Kant, entran las leyes ambientales. Entre las leyes ambientales porque el contexto jurídico, a menos Kant, es el filósofo que más ha influenciado, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera podemos eliminar o podemos sacar de lado el aspecto religioso. Entonces, aquí ya no es lo que dictan los principios morales de la religión, aquí lo que dictan son principios morales, pero que son dictados por la propia razón, que es lo que nos dirá Kant. Y luego, algo más contemporáneo, está otro gran filósofo, Stuart Mill, que es o de aquí se deriva el derecho consecuencialista o el derecho utilitarista, ¿no? Por ejemplo, en economía, el utilitarismo será una de las filosofías que más ha influenciado, ¿no? ¿Es útil o no es útil? ¿Cuáles son las consecuencias de mi acción? Claro, pues porque a veces lo que antes me habéis puesto, bueno, sí, pero robar para generar una mayor felicidad. Sí. Ahí estaríamos en un plano, sí, cuando Rafa puso el ejemplo, estaría en un plano consecuencialista. Sí, ahí lo que estamos evaluando son las consecuencias que generan mi acto. Ya es otro tipo de ética, otra forma de plantear si un acto es moral o no es moral, ¿no? A veces también tres tipos de éticas están mezcladas y generalmente están mezcladas en la sociedad, ¿no? Podemos encontrar un juez que es muy católico, donde los principios cristianos van a estar muy presentes en sus decisiones jurídicas, aunque él no lo reconozca, se va a estar rigiendo sobre una legislación de carácter deontológico, de carácter kantiano, pero su toma de decisión va a estar condicionado a las consecuencias de su decisión.
Es decir, que si la sociedad se le va a echar en contra, aunque esa decisión vaya en contra de sus principios morales, pues va a decidir de una manera diferente. Entonces, a veces esas tres éticas están mezcladas. A veces funcionamos con una, a veces funcionamos con otra y a veces funcionamos con otra. Por eso también lo que es la complejidad de comprender así en una clase es un poco complicado, porque no es que una persona sea aristotélica, otra kantiana, sino que generalmente en la práctica tendemos a mezclarlo todo. Bien, de esta corriente utilitarista de la ética, uno de los grandes filósofos contemporáneos que ha desarrollado toda su obra a partir de esta corriente de la ética es Peter Singer, y es uno de los grandes, o al menos grandes teóricos, por ejemplo, en toda esta movida vegana. Generalmente los argumentos que utilizan muchos veganos son a partir del texto de Peter Singer, ¿no? De ética animal y esos textos que son varios los que él tiene. Entonces, pues muchos veganos, sin saberlo, sin ser conscientes, pues tienen una forma de fundamentar lo que es esa opción, que es una opción ética, el veganismo es una opción ética, desde toda esta corriente de carácter utilitarista, ¿no? Entonces, aunque tampoco, como he dicho antes, no sean muy conscientes de ello. Entonces, esas serían como las tres grandes éticas. Evidentemente hay muchas más éticas. Hay éticas de carácter lógico. Me supongo que hoy en día se están creando éticas lo que es en base a algoritmos. Sí, entonces, pero básicamente son estas tres grandes corrientes. Luego, cada filósofo elabora su propia ética. Podríamos deducir, podríamos construir una ética a partir de la obra de Foucault, de la Judith Butler, es decir, eso también lo podemos hacer. Bien, seguimos. Hasta aquí ha quedado claro, porque esto sí me gusta que lo tengáis claro, ¿no? Es decir, yo lo tengo claro, me queda una pequeña duda. Entiendo que desde la ética de Stuart Mill deriva luego en esto de las consecuencias, ¿cierto? sí. Kant en la intencionalidad. No me queda muy claro lo de la razón de Aristóteles, porque comenzaste a explicar lo de Kant, de esto del deber, como asociado a la razón. Y ahí como que se me cruzaron y lo Sí. Ya. Es muy básico, porque en filosofía la razón siempre está presente. Sí. Lo Claro. que sucede es que en el caso de Kant, y sobre todo cuando él elaboró sus tres grandes críticas, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, es la razón, sí, la razón la que supuestamente nos va a dictar, es decir, ocupa un rol fundamental. En el caso de Aristóteles, esa razón hay que entenderlo como lo razonable, es decir, es expresado de una manera razonable, es decir, pero la razón no es que tenga el protagonismo que tiene, por ejemplo, en la obra de Kant, porque en la obra de Kant la razón se personifica. Uh-huh. Es casi como una persona la razón, que nos dicta, que nos guía, que nos ilumina. El caso de Aristóteles es una actividad que nos caracteriza como seres humanos y que está ligado al concepto de logos. Y el concepto de logos es pensamiento y lenguaje, porque todo lo que yo puedo expresar es pensado gracias al pensamiento. O sea, yo no puedo expresar nada que no pase por el pensamiento. O sea, pensamiento y lenguaje están íntimamente ligados. A ese concepto, razón responde a ese concepto de logos. En el caso de Kant, el concepto de razón es casi una personificación. En vez de hablar de que la ética es dictada por Dios, es dictada por la razón. Sí, sustituimos a Dios y colocamos a la razón lo que es como el agente de inspiración de mi filosofía. Porque por ahí también puede haber muchos cuestionamientos, porque eso que me lo dicta la razón, pues como que a veces sí y a veces no tan así. Sí. Profe, y en el caso de Stuart Mill, ¿qué es como el móvil de todo esto? Porque tenemos lo razonable, la razón, y en el caso de Stuart Mill sería... Sí, no, también, la razón siempre va a estar presente, es decir, la razón siempre está presente en la filosofía, pero lo que la pregunta que guía, por ejemplo, a Stuart Mill, bien, ¿es útil o no es útil para la sociedad? Entonces, por eso el utilitarismo está muy presente en la economía. Por ejemplo, se hablaba de maximización de la felicidad. Es un pensamiento absolutamente utilitarista. Y también
es muy cuestionado, porque maximizar la felicidad en Estados Unidos puede implicar la guerra de Irak, puede implicar la invasión de Afganistán, puede significar lo que es que tengamos nosotros nafta, petróleo, gasolina a bajos precios, ¿no? Entonces, claro, la sociedad norteamericana está feliz. Es una forma también de justificar mis acciones. Entonces, el utilitarismo es muy peligroso porque en un momento determinado yo puedo tomar una acción política en función, bueno, voy a hacer esto porque esto me va a dar votos. ¿Entendéis? Yo le estoy buscando una utilidad a mis comportamientos. Entonces, en economía y en política, esta forma de pensar o esas éticas están muy presentes en la práctica. Aunque, por ejemplo, en Chile podemos encontrar lo que es a un montón de políticos que, en teoría, deberían de situarse en la línea de Aristóteles porque son católicos, apostólicos y romanos y practicantes de misa dominical, pero sin embargo sus acciones políticas están más vinculadas con el utilitarismo. ¿Por qué? Porque lo que están buscando son votos. Entonces, y su poder funciona en función de los votos que tengan, no en función de sus ideas o sus valores o sus principios morales o buscando el bien común, no, buscando precisamente los votos. ¿Esta acción me quita votos o me suma votos? Y ahí van calculando, porque a veces hay otro tipo de intereses, oye, hay ciertos lobbies, dicen, bueno, yo acepto este lobby, es decir, esto va a implicar un sacrificio de votos, pero bueno, si usted lo compensa económicamente, lo podemos aceptar. Entonces, ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la corrupción. Todo el tema de la corrupción es porque un político determinado ha decidido, bueno, bien, vale, esta acción me va a quitar votos, pero si usted me da dinero bajo manga, está todo muy bien. Pero ahí vemos que esa persona públicamente expone una ética de carácter o expone una moral cristiana. ¿Entendéis? Pues hoy a veces digo que a veces el ámbito de la ética es un ámbito muy ambiguo, donde yo puedo expresar lo que es una ética aristotélica, me puedo regir sobre una ética kantiana, pero luego mi comportamiento es totalmente utilitarista. Yo hago eso si me pagas. Si no me pagas, no lo hago. Oye, pero que si usted, pero que eso puede generar mucho beneficio para la sociedad. Bueno, me pagas, si, gratis no lo hago. Yo solo lo hago si me lo pagas. ¿Entiendes? Entonces, ahí te das cuenta de cómo esas tres éticas están como muy mezcladas en la sociedad. Y por eso la sociedad funcionan como funcionan, porque políticamente, es decir, los políticos son conscientes del cambio climático desde los años 70, o de los problemas medioambientales desde los años 70, pero no se avanza, no se avanza. Tenemos leyes medioambientales, no se cumplen las leyes. Entonces aquí hay un problema, hay un problema. Por eso cuando hemos visto en las clases previas, o la crítica que hace la ecología profunda, realmente dice, no, a veces no basta con tener buenas políticas ambientales o tener buenas leyes ambientales, porque si no se cumplen, quedan en papel mojado, ¿no? Entonces, por eso lo que es todo el ámbito de la ética y el ámbito de la política, que están íntimamente ligados, pues realmente es un ámbito como bien difuso, o sea, no es claro, o sea, y tampoco a la sociedad contemporánea no le interesa que esto sea claro. O sea, entonces, por eso la ética, o sea, está ausente, o sea, en muchos debates, ¿no? Entonces, hay muchos, y por eso lo más cómodo es, ante un problema ambiental, recurrir a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia positivista deja de lado el ámbito de la ética. Y a veces cuando se ofrecen respuestas como la de James Lovelock para luchar en contra del cambio climático, la dimensión ética no está presente. No está presente. ¿Sí? Entonces, él ofrece una respuesta técnica, donde el principio de responsabilidad tampoco está presente, porque él es científico, no es filósofo. Entonces, ¿para qué va a meter en su discurso la dimensión ética? Él piensa que a él no le corresponde la dimensión ética.
Entonces, él ofrece una respuesta técnica. Es decir, el planeta tiene fiebre, pues produzcamos energía que no alimente la fiebre del planeta. Entonces, esa energía puede ser la energía nuclear. Eso es lo que plantea, por ejemplo, James Lovelock, ¿no? Entonces, claro, ahí podemos, por eso vemos que, bueno, que si él tuviese presente el principio de responsabilidad, pues tendría que buscar otro tipo de alternativas, ¿no? Bien, seguimos. ¿Ya me ha quedado claro, más o menos? Sí. Ten en cuenta que yo tuve un curso anual de ética en mi carrera y no salí con las ideas claras. Entonces, en una horita, pues, ¿En qué carrera, Iñaki? En la carrera de filosofía. Pero ¿Tú estudiaste filosofía? tenemos una buena Sí, aproximación de las cosas. Estamos bien. sí, yo estudié filosofía. Bien, este es un esquema que ya lo he mostrado previamente, que lo saqué del libro de Aldunate, lo que es el factor ecológico, lo tenéis en la biblioteca ahí de la UACH. Y entonces hace lo que esto vimos en las primeras clases, en la clasificación entre antropocéntrico y no antropocéntrico, entre los que quieren cambiar el sistema y los que no quieren cambiar el sistema. Y aquí Perdón, vamos Iñaki, encontrando lo que es... Lo siento. Perdón, es que es súper difícil interrumpir en esta modalidad, pero mencionaste la biblioteca, pero ¿no se pueden sacar libros por ahora o sí? Pues ni idea. Yo no estoy en entiendo que Valdivia. ¿no? No sé. Pero los podrás ver en la biblioteca, los libros. Si no, ¿cómo vas a No, es que estudiar? entiendo que está cerrada, es que si no me voy mañana con un carro. Ya. No se pueden sacar, ¿cierto? Está cerrada, no puedes entrar ni siquiera a la universidad. Pero a lo mejor está en la biblioteca online y si no, habría que buscarlo en PDF. No, si es porque necesito materialidad, como que estoy empezando a tener problemas con la pantalla. Ya. Bueno, cuando abran la biblioteca, entonces ahí lo podréis ojear. ¿No? Él habla de la rosa de los vientos, los vientos ecológicos. Entonces, aquí tenemos desde una perspectiva de la ética ambiental, lo que es lo que un poco también uno de los textos hablaba de antropocentrismo fuerte, débil, biocentrismo fuerte. ¿No? Por ejemplo, a la ecología profunda. ¿Sí, Fernanda? No, yo sigo perdón, pensé que estaba muteada. Lo que es a la ecología profunda la consideran como un biocentrismo fuerte o como un ecocentrismo fuerte. En el sentido, ¿por qué? Porque lo que es la vida se rige bajo, tiene un valor, la vida, o lo que es todos los seres vivos, incluso los ecosistemas, tiene un valor intrínseco, o sea, un valor intrínseco que dice que valen por sí mismas, no porque yo le dé valor a la naturaleza, ¿no? Sino porque la naturaleza tiene un valor independientemente del ser humano, ¿no? Es un poco lo que plantea la ecología profunda. Que desde un antropocentrismo fuerte, por ejemplo, digo, bueno, tiene más valor mi coche, porque yo lo valoro mucho, que un árbol, que no lo valoro nada. Entonces, para mí, mi coche o mi Hilux tiene un valor mucho más fuerte que un árbol. Entonces, si tú talas ese árbol, a mí me da igual. Ahora, si quemas mi coche, ya estás atentando a mi patrimonio, ¿no? Entonces, es otro tema. Entonces, o por ejemplo, si le das fuego a mi bosque, no es porque el problema no es porque le has dado fuego a un bosque, sino porque has dado fuego a lo que es a una propiedad mía, a una propiedad de un ser humano, ¿no? De un sujeto jurídico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí estamos ante un antropocentrismo fuerte. Para una perspectiva biocéntrica, quemar el bosque no es que esté mal porque has quemado la propiedad de una persona, sino porque has quemado un bosque, da igual de quién sea. Sea una persona, sean terrenos fiscales, da igual. Sí, has quemado un bosque, has matado a una seres vivos, y entonces eso está mal, es condenable, ¿no? Entonces, lo mismo que aplicábamos para las ecologías, diferentes movimientos ecológicos, también de la misma manera aplica lo que es para las diferentes éticas ambientales. Entonces, de la ética, por ejemplo, que se puede subyacer de los pueblos originarios, de la ecología profunda, es una ética, en muchos casos, son éticas biocéntricas, ¿no? Donde las montañas
tienen valor por sí mismo, porque para muchas culturas esas montañas es donde habitan los dioses o hay seres espirituales que las habitan. Entonces, no las podemos molestar. Bien, seguimos. Aquí vamos a ver otro esquema. Bien, sí. Estas son un poco las preguntas. Bien, hasta ahora hemos visto un poco lo que es la ética en general, pero bien, ¿qué sería la ética ambiental? La ética ambiental sería ya lo que es como una subdivisión de las diferentes éticas, pero que su reflexión va a girar en torno lo que es a problemas ambientales, ¿no? En el sentido absolutamente filosófico, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, nos preguntamos cuál es la relación entre el ser humano y la naturaleza. Entonces, por ejemplo, para la Deep Ecology o para los pueblos originarios, nosotros, al formar parte de la naturaleza, todo lo que lo hagamos a la naturaleza es condenable. Aunque sea un lugar donde no viva nadie, da igual si vive gente o no vive gente. Es decir, es independientemente del ser humano. Y entonces, aunque la naturaleza no tenga obligaciones, sí que el ser humano tiene obligaciones con respecto a la naturaleza porque formamos parte de la naturaleza. Entonces, aquí está el tema de la cuestión, porque para muchos, por ejemplo, aquí también entra todo el tema del animalismo. ¿Sí? ¿Los animales tienen derechos o no tienen derechos? Entonces, desde una perspectiva biocéntrica tienen derechos precisamente porque los animales tienen un valor intrínseco. Y entonces aquí, desde el antropocentrismo, se suele cuestionar, es decir, que usted le da más valor a un mosquito que le puede matar transmitiéndole una fiebre amarilla o transmitiéndole el dengue que un ser vivo. No, esa no es la cuestión. La cuestión es de que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a la vida que tiene el ser humano. Eso no quiere decir que unos merezcan vivir y otros merezcan morir. Evidentemente, es decir, sería absurdo que yo me deje picar por el mosquito, que me puede llevar a la muerte. Pero eso, porque un mosquito me pueda contagiar el dengue, no quiere decir que yo intente exterminar a todos los mosquitos. Porque los mosquitos tienen un rol fundamental dentro de un ecosistema. Son los que alimentan a los pájaros, por ejemplo, y a las arañas. Si exterminamos a todos los mosquitos, pues ahí vamos a crear una ruptura que, desde un punto de vista antropológico, al final también nos va a afectar. Sí, porque estamos conectados con la naturaleza, sí, aunque desde una perspectiva antropológica no se sea muy consciente de ello. Entonces, los principios morales son diferentes y al ser diferentes, los juicios que se emitan también van a ser diferentes. Por eso a veces es importante tener en cuenta esos principios que rigen lo que es una ética determinada. Y aquí a veces suele haber discusiones en las que tampoco nos entiende, desde el antropocentrismo, es muy difícil entender el biocentrismo, porque para un antropocéntrico lo único que tiene valor o lo único que es susceptible de tener derechos es el ser humano, porque el ser humano tiene, además de derechos, tiene obligaciones. Y claro, la naturaleza no tiene obligaciones, los animales no tienen obligaciones, por lo tanto, como no tienen obligaciones, el razonamiento al que llegan o la conclusión a la que llegan es que la naturaleza ni los animales no son sujetos de derecho. Pero bueno, entonces uno podría decir, muy bien, ¿cuáles son las obligaciones de un recién nacido? Ninguna. Está en la misma posición que un chimpancé, que un perro, que un caballo, que cualquier ser vivo. Pero es que cuando en el texto hablaba de eso, soy mala para los nombres propios, pero ahí hablaban de eso dentro de todas esas fórmulas de categorías de ética, bla. Y igual a mí me dejó pensando porque en el fondo, si bien la naturaleza no se ve obligada, no tiene obligaciones, igualmente por defecto nos brinda un montón de servicios, po, que podríamos considerar quizás no como obligaciones, pero como su parte del trato. Y luego nuestra parte del trato, cuidarla, protegerla y permitirle seguir brindándonos los servicios que en el fondo es como su fin de vivir, que es existir. Y
brindar los servicios que nos brinda a Claro. nosotros y a todos los demás seres que circundan. Igual estamos hablando como del derecho constitucional en ese sentido, porque, o sea, de los, perdón, deberes como constitucionales o que están dentro del acuerdo, porque, por ejemplo, en las manadas, no sé, de leones o de lobos, hay obligaciones que si bien no están penadas por ley, porque obviamente un lobo o un león no va a tener leyes escritas en una constitución, sí hay leyes intrínsecas que te obligan a hacer tus cosas. Por ejemplo, la leona o la loba tiene que ir a cazar y es su obligación, o sea, no puede no hacerlo, no va a no hacerlo, lo va a hacer siempre, porque es su obligación. Igual que, no sé, cuando los pingüinos dejan el huevo y el macho tiene que cuidarlo, es la obligación del macho y es como una ley casi, o sea, solamente falta que esté escrita en la Constitución para que sea una ley. Entonces, en ese sentido, no estoy totalmente de acuerdo con esta como manera de clasificar a quién le damos derechos y a quién no, porque muchos animales y seres vivos tienen leyes intrínsecas que si bien no están escritas y constitucionalizadas, son leyes igual y dan obligaciones igual. Ya, desde una perspectiva antropocéntrica, lo tuyo, lo que acabas de denunciar, es cuestionable. Entonces, precisamente porque lo que es las éticas antropocéntricas ya dejan de lado lo que es el mundo vegetal y el mundo animal. Y los ecosistemas dejan de lado. Entonces, por eso también es un poco lo que hablaba Kuhn a veces cuando hablaba el problema de la inconmensurabilidad de las teorías. Pero en el caso de, por ejemplo, de las cosmovisiones antropocéntricas y las cosmovisiones no antropocéntricas, de las cuales se derivan tanto filosofías, ecologías como éticas y estéticas, entonces, en ese sentido, hay todo un problema de diálogo. Hay un problema de diálogo. Por ejemplo, acá, si lo vemos como desde la teoría de conjuntos, lo que las diferentes éticas, vemos que la ética más reduccionista, la más específica, la más delimitada, es la ética o la forma de pensar de manera antropocéntrica. ¿Por qué? Porque lo único que tiene en cuenta es lo humano. Y como los animales no entran dentro de lo humano, da igual, ya quedan fuera automáticamente. Luego es una cuestión de ir buscando argumentos. Por ejemplo, el típico argumento de Aristóteles, que es un argumento que fue utilizado hace 25 siglos y que siempre hay que verlo desde el contexto sociohistórico. Para él, lo que es los animales, como no tenían logos, no tenían uso de razón, por lo tanto, no eran en ningún momento podrían tener lo que es una ética. ¿Por qué? Porque carecían de logos. ¿Y por qué? La definición del ser humano es precisamente bien definido. El ser humano es el único ser que posee logos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con lo antropocéntrico? Lo antropocéntrico lo que trata es buscar la especificidad humana. Entonces, y busca la especificidad humana porque el ser humano quiso separarse de lo animal. ¿No? El ser humano no ha querido. Es decir, lo animal lo ha dejado como algo inferior. Entonces, el ser humano se ha colocado en la cúspide de la evolución, bien sea por argumentos filosóficos o argumentos teológicos. ¿Sí, Fernanda? No, pero que es bien balsa igual esa visión, porque en el fondo se separa del animal y como que no se quiere ocupar de ello, pero se alimenta de ello, se viste de ello, se acompaña de ello. Entonces, como yo creo que en ese sentido es una ética que puede cojear más, po. Como que Sí, pero desde eso es lo del utilitarismo. Sí, pero desde una perspectiva antropocéntrica es muy coherente. Es decir, como no tiene el estatus ontológico del ser humano, yo puedo utilizar los animales para comer su carne, utilizar su piel. Sí, evidentemente hay una concepción instrumentalista de la naturaleza. Y ese es el gran problema. Es decir, que hemos instrumentalizado tanto a la naturaleza que ahora nos está afectando de manera negativa. Y entonces, Claro, por pues, eso hay igual éticas, cojea, porque hay ecologías. Pues hay éticas y ecologías que son antropocéntricas. ¿Por qué? Debemos de cuidar el medio ambiente porque si no cuidamos el medio ambiente nos vamos a la mierda. Pero no por el hecho de cuidar el medio ambiente, sino porque nosotros nos vamos a la mierda. ¿Entiendes? ¿Qué? A diferencia, por ejemplo, de
de una ética de los pueblos originarios, como pueden ser mapuches, pueden ser aymaras, donde, por ejemplo, como es el caso de Ecuador y Bolivia, donde la naturaleza es un sujeto de derechos, aunque luego en la práctica legal no implique nada. Pero para esas culturas que realmente la naturaleza tiene un valor intrínseco, ¿sí? Yo ya no es que cuido a la naturaleza porque si no la cuido yo me voy a la mierda, sino que la cuido porque realmente tiene un valor en sí. Yo la puedo utilizar o no la pueda utilizar. Pero Eso era lo ahí que estamos ya lógico, ¿no? pero ahí estamos ya en una cosmovisión diferente, una cosmovisión que además de integrar lo humano, integra lo natural. Lo que diría Aldo Leopold es una ética extendida, que además de valorizar lo humano, valoriza lo que no es humano. Y ese es el gran debate y la gran confusión que hay desde el antropocentrismo, porque el antropocentrismo lo que dice, no, sí, aquí estos que son biocéntricos, ecocéntricos o geocéntricos, o como quieras llamar, lo que hacen es valorar la naturaleza a costa de la valorización del ser humano. Y no es así, sino que, por eso hablo yo de la inconmensurabilidad de las éticas o de las cosmovisiones. Porque desde una perspectiva biocéntrica, en la que se incluye lo humano como lo no humano, pero desde una perspectiva antropocéntrica solo se incluye lo humano. Ahí está la diferencia. Y ahí está la confusión de lo que es de los argumentos o contraargumentos de carácter antropocéntrico. ¿Sí, Fernanda? ¿Has encendido el micro? No, lo había apagado, pero creo que igual sigue cogiendo, pues. La historia me dará la razón. Claro. Pero O sea, está cogea, estallando en la cara de esta corriente hegemónica antropocéntrica, pues. pero cogea porque tú ya estás pensando desde otra perspectiva. Porque si estarías pensando de la manera antropocéntrica, pues Es que yo creo que las son éticas, tramposos, y yo creo que la de ética verdad no es antropocéntrica, posible pensar así. pero que Yo creo que hacen claro, pero es que trampa. eso para ti sí, pero para ellos no. Por eso hablo que hay una inconmensurabilidad. No hay diálogo, no se puede establecer diálogo, porque los principios morales son diferentes. Entonces, si tú consideras que la naturaleza tiene un valor intrínseco, que además es un concepto muy debatido dentro de la ética. El debate es muy duro. Es decir, es lo mismo que el debate de los toros en España. Un Es como debate lo que muy dijo, ¿quién duro. lo dijo? Un señor en el texto que dijo que al final la ciencia puede explicar la naturaleza, pero no la va a comprender. Claro, sí, porque una cosa es explicar y otra cosa es un poco. Hay también un texto de Manfred. Hay un texto de Manfred donde combina. Sí, hay como varios textos. Un texto donde habla del fundamento de la transdisciplina, otro habla del saber al comprender, y hay otro texto donde combina ambos textos, donde El mismo realmente este la señor Jonás. transdisciplina. ¿Qué? El mismo Jonás. ¿Qué pasa Él con lo dijo. Jonás? Es el que dijo esto, explicar la naturaleza no equivale a comprenderla. Claro. Entonces, Manfred también viene a decir algo parecido, y entonces lo que es para comprender la naturaleza, pues uno tiene que, indudablemente, tiene que vivirla. O sea, si no la vives, tu comprensión va a ser muy, muy limitada. Claro. Entonces, Ahí tengo una pregunta, no sé si te puedo hacer ahora o mejor al final. no, sí, yo creo que lo más importante ya lo hemos visto. Sí, yo creo que lo más importante es ver este esquema donde se sitúa lo que es los postulados de las miradas antropocéntricas con las no antropocéntricas. Y ahí para poder comprender muy bien que lo biocéntrico no excluye lo humano, sino que está incluido. Claro. Pero evidentemente la valorización que vamos a ofrecer va a ser más bien en función de la cercanía. Por ejemplo, a mí que se muera una persona en Etiopía, pues no me va a causar mucho dolor. Sí. ¿Por qué? Porque la vinculación emocional con esa persona es nula. Ahora, si se muere un familiar, me va a doler mucho. Y cuanto tenga una relación afectiva más fuerte, me va a doler, por ejemplo. Y eso también pasa con los animales. No sé si tenéis mascotas, pero si se os muere vuestra mascota preferida, es como si hubiera muerto un familiar. Entonces, incluso puedes tener más dolor con una mascota
que con un familiar si con ese familiar no interactuabas. Entonces, el dolor de la muerte de un ser no va en función de si es humano o no es humano, va a ir en función de la cercanía, ¿no? Entonces, yo creo que por eso algunas argumentaciones que se hacen desde la perspectiva antropocéntrica no son muy fundamentadas, pero vuelvo a repetir, desde una mirada antropocéntrica son muy coherentes. Son muy coherentes en el sentido de que lo que no es antropocéntrico, es decir, lo que no es humano, ya pierde valor automáticamente, porque está sustentado, el antropocentrismo está sustentado en principios ontológicos, donde yo sitúo al ser humano lo que es por encima de la naturaleza, mientras que en una perspectiva biocéntrica el ser humano no está por encima de la naturaleza, sino que está dentro de la naturaleza. Ahí está la diferencia. Pero hay diferencias ontológicas, con implicaciones epistemológicas y con implicaciones de carácter ético. Sí. ¿Y aquí? ¿Puedes mutear? Es como un ruido de algo. Como llevando la ética ambiental a este cuadro que mostraba de Aristóteles, Kant y Stuart Mill, si hacemos ese mismo con la ética ambiental, es como en el primer recuadro de qué es lo que se pregunta o qué es lo que busca, ahí tendríamos como el valor intrínseco de la naturaleza, ¿no? ¿En qué ética? De la ética ambiental. No depende. Depende si es antropocéntrica o no es antropocéntrica. Lo que es para una ética antropocéntrica, aunque sea ambiental, lo único que tiene valor intrínseco es el ser humano. Pero por eso no puedes matar seres humanos, pero puedes matar vacas y puedes matar, puedes tener fábricas de chanchos, puedes utilizar los animales en un circo, etcétera, etcétera. No hay ningún problema porque no tienen valor intrínseco los animales, ni las plantas. Entonces, claro, todavía no podríamos construir como esta tabla con una columna de ética ambiental identificando estos dos. Sí, no. De hecho, hay éticas ambientales antropocéntricas. Las hay. Las tienes acá. Aquí tienes éticas ambientales dentro del antropocentrismo fuerte. Sí, la ley ambiental está fundamentada en una ética ambiental, pero es una ética ambiental antropocéntrica. ¿Entiendes? Sí. Sí, lo que va a cambiar van a ser, por ejemplo, los fundamentos ontológicos. Dentro de esos fundamentos ontológicos, en función de esa concepción ontológica que tú tengas del ser, vas a considerar a los animales lo que es como seres de segunda, es decir, sin valor intrínseco, o seres de primera con valor intrínseco. ¿Me entiendes? Como lo veo yo, que a lo mejor te puede servir, es como que en el como nivel más alto de todo podría estar como la moral o los valores, el conjunto de valores, ¿cachai? Abajo, subyacente a esto, vendrían la postura biocéntrica o antropocéntrica. Y abajo de esa postura vendrían los tipos de éticas. No es que sean como una más importante que otra, sino que es como el orden lógico de cómo nacen las ideas. A mi parecer lo veo así, es más fácil. Entonces, puedes tener una ética ecológica en ambas posturas, en la antropocéntrica y en la biocéntrica. Pero si es que vuelves atrás, van a ser totalmente distintas. ¿Por qué? Porque nacen de distintas posturas y nacen de distintos conjuntos de valores, ¿cachai? Claro. Eso es. Tienes lo que, por ejemplo, por eso a veces el concepto de paradigma puede ser interesante. Es decir, de Kuhn podríamos hablar de diferentes paradigmas. Dentro de cada paradigma pues vas a tener un conjunto de principios ontológicos, que es decir, que es lo que tú consideras como ser con derechos propios o ser sin derechos, ¿no? Entonces, y de ahí se derivan diferentes éticas en base a esos principios de carácter ontológico. Entonces, para nosotros es poesía que una montaña piensa, pero desde una comunidad, desde un pueblo originario, las montañas piensan. Evidentemente que no piensan como seres humanos, piensan como montañas. Pero para ellos piensan literalmente. Por ejemplo, hoy en día ya
hablamos de Gaia casi como una entidad biológica, pero también una entidad, como una entidad en un plano ontológico como de ser. Sin embargo, James Lovelock, el creador de la teoría de Gaia, el concepto de Gaia es una metáfora. Es decir, él plantea como la Tierra como si fuese un organismo vivo. No dice que es un organismo vivo. ¿Ves la diferencia? Es una diferencia sutil, pero que él se diferenciaba y se distanciaba de esos ecologistas que ya le estaban dando una entidad divina a lo que es al planeta. Y decía, no. Funciona como si es un organismo vivo, pero para él no es un organismo vivo. Y luego ahí también va a venir todo el debate con lo que es con Varela, donde lo que es Maturana y Varela hablaban del concepto de autopoiesis y consideraban lo que es la capacidad autopoiética como la principal característica de la vida. En ese sentido, los virus, por ejemplo, podrían ser organismos vivos, porque tienen esa capacidad autopoiética. Pero el planeta no se reproduce. Vivimos en un planeta y chao, pero no va a salir una luna con vida. Entonces, aunque la luna podía ser hijo de la Tierra, ¿no? Pero no tiene esa capacidad autopoiética. Entonces, por eso es importante. También en esas discusiones. En realidad no sabemos. Bueno, algo se sabe, ¿eh? Pero no podemos, tenemos que tener claro cuáles son nuestros principios ontológicos, que nosotros consideramos un ser, lo que es el ser humano. Y eso, por ejemplo, la biología con los últimos descubrimientos de las últimas décadas ha disuelto el concepto de ser humano ontológicamente. Sí. Desde un punto de vista genético, ¿qué nos separa de un chimpancé? Pues creo que es el 1%. Entonces, los antropocéntricos te dirán, sí, pero es que precisamente la diferencia de ese 1% es lo que nos define como seres humanos. Claro, evidentemente es la respuesta que te va a dar, es la respuesta obvia que te va a dar el antropocéntrico. Pero genéticamente la separación con un chimpancé es pequeñísima. Lo mismo que la separación, lo que nos diferencia genéticamente con un perro, también es bastante pequeña, ¿no? Y además sabemos que en origen nosotros hemos compartido ancestros comunes con los monos, con todos los vertebrados. Y en origen, pues en origen seríamos bacterias. Nuestro origen, nuestro gran abuelo sería una bacteria, digo yo, o un virus, no lo sé. Ahí hay discusión. Pero sería nuestro gran abuelo, no es Adán y Eva, sino sería un virus o una bacteria muy básica. Entonces, ahí es otra concepción. Sí, la genética nos da otra concepción de la vida. Pero, sin embargo, desde una perspectiva antropocéntrica, podemos decir, bueno, somos la culminación porque nuestro sistema cognitivo es el más desarrollado. Y aquí nos encontramos con otro problema falso. Los delfines tienen un sistema cognitivo más desarrollado que el ser humano. Tienen una complejidad neuronal superior a la del ser humano. Entonces, ¿dónde colocamos a los delfines? Claro, entonces, bueno, si era un antropocéntrico, bueno, es que no tienen cultura. Pues sí, claro que tienen cultura, hasta las ballenas tienen cultura. Una orca que ha vivido con su comunidad durante 10 años, la separas, la colocas con otra comunidad y no entiende a sus hermanas orcas o a sus primas orcas. Solo entiende a las de su comunidad. Y una familia de orcas que, por ejemplo, que ataca a seres humanos, pues sí, esa familia de orcas atacarán a seres humanos, pero no las otras, porque no están en su cultura. Es decir, que hay una serie de conocimientos que se transmiten de generación en generación. Y eso también ha pasado también con algunos primates. Hay primates que toman en Japón, en el Parque Nacional de Fukushima, en ese parque, que es uno de los parques nacionales más famosos del mundo. Ahí hay una serie de madriles que toman aguas termales, pero es que antiguamente no las tomaban. Lo hacen por imitación. De la misma manera que los delfines juegan por imitación, juegan con las olas. Como sale en la película Baraka. En Baraka salen ahí lo que es en éxtasis, ¿no? Es decir, parecen humanos. Bien, eso es algo que no han aprendido por imitación.
y lo transmiten de manera cultural. Es decir, que si a un recién nacido de Madrid lo colocas, lo separas de esa comunidad y lo colocas cerca de aguas termales, pues es probable que no lo haga. Porque es un conocimiento que se transmite culturalmente. Es decir, no es un conocimiento que está en los genes. Y esa es un poco la diferencia, ¿no? Entre cultura, es toda la transmisión de conocimiento que no es genética. Es una definición de cultura. Iñaki, y toda esa limitación que tiene la ciencia para poder entender las cosas como orgánicas, al final, no sé, el mismo cuerpo humano, cómo pueden razonar o cómo pueden funcionar eh, otros animales o incluso el universo, como ese límite que tiene la ciencia, ¿cómo, cómo se hace cargo de ese límite para ser debidamente como responsable también con su, con su alcance tan limitado? Porque Claro. claramente estamos viendo una porción de lo que nosotros como especie humana podemos decodificar, pero claramente es una porción que yo creo que teóricamente imposible poder decodificar todo. Claro. Bien, la respuesta te la ha dado Fernanda, porque la ciencia hace trampa. Sí. Claro, la ciencia te vende la moto, te vende la historia de que puedes resolver cualquier problema, pero es obvio que no. Y de hecho, muchos problemas no se están solucionando. Es decir, la ciencia ofrece datos, pero eso no quiere decir que con los datos en sí ya se solucionan los problemas, ¿no? Hay que ejecutarlos, ¿no? Entonces, la ciencia hace trampa porque de esa manera, haciendo trampa, se sitúa en la cúspide del saber y del conocimiento y obtiene grandes beneficios. Sí, entonces, se dedican grandes ingestas de dinero lo que es a cierto tipo de investigaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, las matemáticas. Matemáticas no hablan del mundo, es la ciencia más abstracta que existe en la Tierra. Sin embargo, hay un montón de inversión en ciertas líneas de investigación en matemáticas, sobre todo hoy en día, donde se invierte mucho dinero, es en la generación de algoritmos o en la manipulación, control y utilización de algoritmos. Todos sabemos por qué, por la cuestión de las redes sociales, el manejo de la big data, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, y en filosofía se invierte lo mínimo, muy poco dinero, o en arte. Sí, entonces, evidentemente, donde se invierte mucho dinero es en aquello que puede ser útil. O, por ejemplo, ¿qué utilidad tiene gastarse una gran millonada en crear grandes telescopios astronómicos como hay en Chile, en Atacama, sí, para que nos cuenten historias de hace millones de años? Sí, podríamos pensar que no sería más útil invertir todo ese dinero en la erradicación del hambre en este planeta. Sí, es más importante saber qué es lo que pasó hace millones de años que, por ejemplo, que miles de seres humanos estén muriendo. Sí, ¿dónde ponemos los valores? Ahora bien, si nosotros a la ciencia la colocamos como la cúspide del saber y le damos un valor, lo que es monumental, de la gran importancia de la ciencia, de lo que nos puede salvar de todos los problemas, ¿sí? Te hablan siempre de futuro, entonces evidentemente se va a desembolsar mucho dinero. ¿Sí? O realmente decir, ¿por qué están invirtiendo un montón de dinero en lanzar o en enviar robots a Marte? Ahora acaba de llegar un robot a Marte de China. Sí. Teniendo los problemas que tenemos hoy en día en este planeta. Sí. No, parece algo absurdo, pero realmente, claro, sí, todo ese desarrollo tecnológico que implica el desarrollo aeroespacial, pues me supongo que ven, bueno, esto puede servir para esto, para esto, para esto, para esto. Entonces, por eso el discurso de la ciencia es un discurso muy tramposo. Y las justificaciones son muy tramposas. Porque que me digan que es más importante colocar un robot en Marte que, por ejemplo, que alimentar a millones de personas con ese dinero, sí, me parece que ahí estamos entrando en el ámbito de la charlatanería. Sí, para mí no es justificable. Sí, ¿cómo podemos estar pensando en ese tipo de cosas cuando realmente no estamos reflexionando de cómo erradicar el hambre en este planeta?
Entonces, como ahí podemos pensar ya, decir, de manera deductiva, parece ser que no interesa, es decir, que el tema del hambre no es tan importante y que el ser humano tampoco no es tan importante, que hay seres humanos de primera categoría y seres humanos de segunda categoría. Con los seres humanos de segunda categoría, como son prescindibles, pueden morirse, que es un poco lo que habla un filósofo africano, Achille Mbembe, con un concepto que él habla de necropolítica. Son políticas, sí, Occidente se caracteriza por políticas que giran en torno a la muerte, porque las políticas de Occidente deciden quién vive y quién no vive. En este caso, el tercer mundo está condenado a no vivir. O cuando hablo de tercer mundo, me refiero al tercer mundo, a las situaciones vulnerables de cualquier país, porque en Estados Unidos también hay un tercer mundo. O sea, también hay un mundo marginal de seres que son prescindibles. Y por eso las vacunas se fabrican en el tercer mundo para vacunar a la gente del primer mundo. ¿Por qué? Porque las personas del tercer mundo son prescindibles. No pasa nada. No pasa nada que mueran, no sé, 10 millones en la India cuando es un país que tiene 1.400 millones. Sí. Pues, nada, sí. No pasa nada. Sí. Entonces, hay Prescindibles, pero no tanto, porque al final, si te ponía a pensar, si todos esos prescindibles de pronto se desvanecen todos juntos, ¿quién hace la pega sucia? Sí, En de todas eso se encarga partes. la ciencia. De eso se encarga la ciencia y la política, para que no mueran todos juntos, para que mueran lo que es una dosis que realmente al capitalismo no le afecta. Claro. ¿Entiendes? Pues es lo mismo que la frontera de Estados Unidos. El flujo de ilegales de Estados Unidos está regulado por el mercado. Sí, cuando se necesita mucha mano de obra para lo que es para el campo, ahí abren las fronteras, hacen la vista gorda. Cuando hay sobreexceso y cuando toda esa inmigración está generando muchos problemas, entonces aparece la regulación. Entonces, es el mercado el que regula el flujo de inmigrantes a Estados Unidos. Entonces, cuando interesa mucha mano de obra barata, venga, que entren, que entren. Sí, hacemos la vista gorda. No pasa nada. Y lo mismo sucede también en Europa. Sí, sí. Y aquí, Nadie fiscaliza las obras. Nadie fiscaliza cuando sabe que hay mano de obra. Sí. Nadie fiscaliza las fábricas ilegales. Nadie las fiscaliza. ¿Por qué? Da igual. ¿Quién fiscaliza en Bangladesh las curtiembres? Nadie. Sí. Porque esas curtiembres se fueron de la India. ¿A dónde fueron? A Bangladesh, donde la regulación es mucho menor. Sí. La deslocalización. Sí. ¿Por qué hay deslocalización en el trabajo? Precisamente porque siempre se lleva a un lugar donde hay menos derechos, por lo tanto, hay gente prescindible. Hay gente prescindible. Entonces, al haber gente prescindible, ¿qué importa que mueran o no mueran? ¿Qué importa que haya esclavitud o no haya esclavitud? Eso sí, en el primer mundo, todo el primer mundo está en contra de la esclavitud. Pero cuando estás deslocalizando una empresa, sí, estás afirmando y confirmando la esclavitud. O sea, lo que pasa es que no lo quieres ver. Un poco también hay un texto de una filósofa española que habla de la aporofobia, la aversión, la invisibilización del pobre. Entonces, Estados Unidos ha abierto las fronteras para que vengan gente a Estados Unidos a vacunarse. Sí. Y por el otro lado está cerrando las fronteras para que no entren ilegales que posiblemente pueden contagiar a los pobres norteamericanos. Sí. ¿No es un poco paradójico? Entonces, hay aversión al pobre, pero al rico no. El rico que venga, que encima de regalo le damos la vacuna. Pero que venga, ¿no? Entonces, por eso esos conceptos bien interesantes, el concepto de aporofobia, el concepto de necropolítica, es decir, una política que gira en torno a la muerte, ¿sí? Donde invertimos más en armas que en medicinas, donde de repente vacunas que han sido elaboradas y diseñadas con dinero público, de repente tienen patentes. ¿Pero cuál es el tema de las patentes? Sí. Si ahora viene un empresario, te patenta la quinoa y solo puedes comprar la quinoa suya porque es la única que está patentada. Y la que no está patentada es ilegal, según algunos tratados de libre comercio. Sí, a ver, sí. Claro, desde una perspectiva antropocéntrica, bueno, si es legal, está bien. Sí. Sí, viva el libre mercado, pero es que el libre mercado es libre para unos, no para otros. ¿No? Entonces, por eso lo que es
Es decir, la ética es casi como la deducción, pero la deducción de esos principios ontológicos, donde realmente sí, el ser humano, es decir, el ser humano ocupa un lugar privilegiado, pero dentro del ser humano, los seres humanos del primer mundo ocupan otro lugar más privilegiado aún. Y entonces, Hoy día, ese mundo hiperprivilegiado es intocable. Ahora, el resto es tocable, al igual que la naturaleza, es tocable. La podemos vulnerar, la podemos violar en cierto sentido. No pasa nada. hoy día estaba pensando, después de leerlo, o sea, bueno, de leer lo que alcancé a leer de los textos, a mí me gusta mucho el flamenco, entonces estaba escuchando flamenco mientras cocinaba, qué sé yo, pongo el YouTube y me aparecen los videos. Y apareció un video muy bonito de Loli Manuel hace mucho tiempo, muy antiguo, y pensaba en esto, pues como del pueblo gitano, como siempre ha tenido como un contrato muy como anárquico o anarquista con el sistema, ¿no? Con los sistemas en los que habita, que claro, a veces puede parecer un poco, no sé cómo se dice, como arbitrario, como de conveniencia, porque son muy a su aire, o sea, como que van y toman, van y sacan, van y dejan, pero como que no se inscriben en esto como oficial, como en la regla oficial. Y como hoy día tuve mi entrevista con la fiscalía por andar en toque de queda, me quedé pensando en eso, como que se me cruzaron ahí las reflexiones más los textos y tal, como de cuánto se va a ir volviendo quizás necesario también fortalecernos en esas posturas que van a ir quizás cada vez más por fuera del marco legal en la medida en que se vaya poniendo cada vez más restrictivo el marco legal global, si es que para allá va la micro. O sea, por lo menos yo acá viviendo en Chile me puedo imaginar bastantes escenarios medio distópicos, dictatoriales y qué sé yo, y como por lo menos a mí me parecía inspiradora esa figura como de los gitanos siempre como a su bola, como con su furgoneta cargada con todas las cosas atrás, el refrigerador, el fogón, y un poco por el camino de tierra nomás, po. Fer, sin ánimos de interrumpirte, y profe Rafa, yo me tengo que retirar porque No, no estoy en mi casa, entonces tengo que irme ahora. Así que muchas gracias por la clase, igual me profe. tengo que ir pronto. No, Y yo también, porque tengo un workshop a 1:30, así que también Sí, me tengo que igual. retirar. Venga, en la siguiente clase es la última, así que sean buenos y lean. Oh, después cambiamos. Claro, y luego viene Alfredo. Alfredo Elben viene la segunda parte. Y después no vuelves, Iñaki. No, Oh, qué ya viene pena. Alfredo. Le vamos a decir a los chiquillos, el Diego no pudo venir Igual hoy estaré en día. algunas clases. Igual El estaré en Diego no algunas pudo porque clases con estaba Alfredo. en lo de las votaciones. Le vamos a decir a los compañeros para que aprovechen de venir la próxima clase, aunque sea a despedirse. Bien. Sí, Bien, entonces nos vemos. Estamos en contacto. muchas gracias. Chao. Chao. De nada. Chao, Fer.